Bienvenidos y bienvenidas a nuestras reacciones al vídeo de Frugal for Health sobre huertas medicinales frugales en México y en Brasil. Mediante estos vídeos, el proyecto busca explorar el concepto de la frugalidad y el impacto en el sector sanitario y social. Este formato consiste en ver el vídeo y ahora interaccionar con personajes relevantes. Si no lo habéis visto, podéis encontrar linkado los vídeos en la descripción. Yo soy de Soler y coordino este proyecto, pero hay un equipo detrás que me apoya y que agradezco su participación. En el día de hoy contamos con dos figuras súper interesantes sobre el mundo de la innovación, también en salud y en frugalidad, y con ellas debatiremos sobre los vídeos que hemos colgado. Seré muy breve con los currículums, pero por un lado tenemos a Andrea Pérez, coordinadora del nodo empresarial de la Ibero Puebla y con un especial enfoque en su praxis con la economía social. Y por otro lado tenemos al profesor Andrés Santos, también profesor de la Universidad profesor de negocios en la Universidad de Univali y miembro de la Red Brasileña de Innovación Frugal. En los vídeos que vamos a comentar hemos podido ver cómo en Cuetzalan, una región del centro de México, han desarrollado un pequeño sistema sanitario cooperativo entre comunidades conectadas con la tradición indígena. Los médicos, los medicamentos y la salud integral es gestionada por la cooperativa, incluyendo temas como la alimentación o la vivienda. Por otro lado, en el estado de Itajaí, en el sur de Brasil, un grupo de centros ambulatorios se han animado a desarrollar huertas medicinales dentro del centro para la promoción de la correcta medicina basada en plantas. Junto con la Universidad de Univali, llevan a cabo el proyecto llamado Farmacia Viva. Estamos aquí para comentar estas dos entrevistas que hemos colgado en nuestro canal y para eso hemos llevado dos personajes relevantes en cada uno de los dos temas, Andrea en el primero y André en el segundo. Queremos generar un poco de interacción con la comunidad y empezamos hablando sobre el proyecto de la cooperativa Tosepan Pacti en Cuetzalan, México. Andrea, el proyecto que hemos visto y que conoces, ¿qué es para ti lo más relevante de este modelo sanitario integral que propone la cooperativa Tosepan Pacti? Pues mira, yo creo que lo más relevante del modelo es la integralidad. Cómo a partir de un modelo cooperativo y asociativo lograron tres cosas muy significativas y particulares que voy a enunciar a continuación. La primera era dignificar la atención médica y democratizar el acceso. En México, el sector salud es altamente exclusivo, perdón. Esto quiere Ujú, decir que no deja que sea para todos, a pesar de que es un derecho constitucional de todas y todas las personas. ujú, En ese sentido, creo que la Tosepan hizo un modelo o creó este modelo para dignificar el trato que tenían hacia las personas. Hay que mencionar, como bien lo dice el video, es que los habitantes de la cooperativa hablan todavía lenguas originarias. Entonces, el simple hecho de ir a un sistema de salud que no tiene un médico o una atención en la lengua que ellos hablan, es completamente excluirlos de un servicio básico. Entonces, es una necesidad muy relevante, sí, que difícilmente tendría que ser, o bueno, difícilmente más bien es abordada y resuelta desde lo público y entonces cómo este modelo de gestión cooperativa y asociativa logra la salud y el acceso a la misma para todos sus socios. El segundo es el resguardo de saberes ancestrales. ujú. Aprovechar todo lo que tienen alrededor, no solamente en conocimiento, sino también en recursos, para ponerlo a disposición de las personas que son de la cooperativa, pero además para poder escalarlo a un nivel de que se conozca, creo que es muy relevante. Al final no simplemente, no solamente es cultivo las plantas y esto es para nosotros, sino que además un modelo de distribución que sigue siendo un tanto limitado, hoy llega a las ciudades, a las grandes ciudades en donde es relativamente sencillo adquirir un producto de medicina herbolaria, elaborado sí por estas cooperativas, pero además con beneficios para la salud. Y como tercer punto, rescataría el que al final del día con este modelo sí, por un lado buscamos el tema de la salud, pero además generamos un ingreso para las cooperativas basados en el trabajo. Es decir, a partir de una necesidad muy latente, que era la atención médica digna y sobre todo con acceso democrático, lograron generar además un modelo de negocio que permitiera
generar ingresos para la propia cooperativa, pero además basado en este trabajo. ¿Por qué? Porque hoy las familias, al margen de lo que ya se dedican, pues ahora tienen una nueva línea de trabajo que lo que va a hacer es que más manos se puedan beneficiar de ese fenómeno, ¿no? Son los tres puntos que yo destacaría particularmente del video: la integralidad del propio modelo, la cooperación en el sentido de que es un emprendimiento que surge a partir de una unión de cooperativas en donde no estamos hablando de los grandes capitales, sino más bien de cómo, a raíz de un problema social muy arraigado en el territorio, con un granito de arena podemos transformar completamente la manera en la que las personas viven el sector salud. Son los tres puntos que yo mencionaría más relevantes y que para mí son como lo que hacen toda la diferencia del modelo. Muy bien, pues súper, muchas gracias por ponerlo de forma sintética en 3 puntos. Me gustaría ahora la opinión de André, que trabaja desde Brasil con un proyecto que tiene algunas cosas parecidas, pero André, ¿qué es a ti lo que te ha llamado desde fuera la atención? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con que Andrea habló, porque lo que me encanta en este proyecto y conocerlo es su integralidad, su visión sistémica, porque me parece que tienes un sistema frugal, porque no tienes solo la producción de los medicamentos a partir de las herbáceas, de las plantas, pero tienes todo un sistema de cooperativa, de atención a salud, en un modelo de negocio sostenible. Entonces, esto me encanta mucho, porque en algún punto de los vídeos hablamos que tienes una grande cantidad de hortas donde producen los herbáceos. Esto es muy importante porque precisas haber una escalabilidad para conseguir hacerlo. Las cooperativas, pero lo que me parece es muy importante es porque no solo producen un producto que es la medicina y que es frugal, pero también entregan la mano de obra local. Esto es algo que como se fala, não é algo da grande indústria farmacêutica, é algo da comunidade que busca suas soluções em um sistema integrativo. Então, esses todos me encantam. Desde o momento também que são as pessoas da comunidade que quebram a barreira da língua, porque é uma língua local, então não faz muito sentido ter um atendimento com quem não consegues falar. Isto é muito importante. E como Andrea le destacou, outra coisa que me encanta é o conhecimento ancestral, o conhecimento prévio, o conhecimento das comunidades indígenas que está sendo preservado. Então, este é um projeto realmente muito interessante por sua integralidade, por sua integração sistêmica de vários componentes que me parece que conseguiram desenvolvimento e um funcionamento muito otimizado. Isso me parece muito alinhado com os princípios de floralidade, que não é fácil se ver, porque muitas vezes temos iniciativas, mas são pequenas, não conseguem se entregar em longo contínuo de todo um processo. Isto é muito interessante. Como un detalle de cuando estuve allí y pude ver esta conexión, ¿no? con los conocimientos ancestrales, ¿no? Que para alguien que viene, por ejemplo, de España, ¿no? Que esto ya es como, no sabes no tienes ninguna percepción, ¿no? De lo que quiere decir esto. Me gustó mucho un jarabe que servía para calmar las personas, que se llamaba el jarabe del susto. Porque es un jarabe que te calma cuando tienes un susto, ¿no? Y bueno, pues debe llevar cosas para relajantes, para bajar la presión y bueno, hay el conocimiento ancestral de que cuando te dan un susto, ¿no? Cuando te asustas, parte de tu alma queda fuera del cuerpo, ¿no? Y con este jarabe pues se recuperaba parte del alma, ¿no? Y entonces pues tenías un poco más de paz, ¿no? Este es uno de los ejemplos que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque es una manera de pensar completamente diferente, ¿no? A lo que podríamos decir la medicina moderna, pero me pareció un ejemplo muy claro, aparte de los típicos jarabes de própolis o jarabes más de camameli o jarabes de las típicas plantas que también se pueden ver en otras herboristerías que funcionan muy bien. Pero estas vienen de las huertas de las señoras, ¿no? Vienen de las huertas de las casas. Estas no vienen de la industria o de un campo, vienen de las huertas de las casas. Y esto me pareció increíble cuando pude ir a las casas estas y ver con mis propios ojos que sí, que venían de allí y cómo las señoras lo gestionaban. Muy interesante. Y entonces ahora vamos a cambiar
de tema, vamos a la otra entrevista de la que queremos hablar, que es que el proyecto de la farmacia viva del estado de Itajaí, en Brasil. Y André, te haré un poco la misma pregunta, que de este proyecto de la farmacia viva, ¿nos podrías un poco destacar qué es lo más relevante que quieres sobresaltar para la gente que haya visto el vídeo? Sí, sí. Bueno, pero lo que pasa en la farmacia viva es un proyecto en menor escala, pero lo que me encanta en este es que la universidad es un parte de protagonista, no es un proceso solamente de la comunidad, pero la universidad hay un engajamiento muy grande en una profesora, la profesora Angélica García Couto, que es líder de este proyecto, es conocer, analizar científicamente las propiedades de lo que nos dicen la medicina tradicional, la medicina ancestral. Entonces, con las salas de Constis de las plantas, no soy apenas vaciado en este, mas combinando estos y analizando estos conocimientos, pueden llegar a confirmar sus propiedades medicinales. Haciendo esto, junto con un proceso de entrenamiento, de training, tanto para los profesionales de salud, cuanto las personas que van en los puestos de salud. Entonces, tienes un proceso que desde na universidade o cultivo dessas plantas e preservamos-las e aprendemos e transformamos este conhecimento de como cuidar e como criar as plantas, porque isto que visitaste acá é um pouco mais em la cidade. Então, parte do conhecimento de como plantarlas, como cuidarlas, se há perdido um pouco, porque é muito comum para quem está no campo, mas pelo las cidades não, ou pelo um posto de saúde se perde. Então, o correto se preocupó en conocer desde el proceso de la plantación, del cultivo, que estás viendo las mudas, e inclusive esas mudas pueden ser distribuidas para la población, y hay cartillas manuales que le enseñan cómo plantar en pequeños pasos en sus casas. Ese es usado también en la prescripción en conjunto con las medicinas tradicionales. Entonces, pero que me gusta de este proyecto es la participación de la universidad com seu conhecimento científico e sua pesquisa, junto com a comunidade, que se encarrega também em cuidar das hortas em los postos de saúde, e das pessoas que as levam e as compartilham. Então, isso que me posso falar que é um ponto muito interessante do ponto de vista da floralidade, porque consegues ter algo de baixo custo, que es local, que es producido localmente, no hay ningún proceso de industrialización, porque los fármacos, las plantas son producidas en los postos de salud, entonces prácticamente las tiran y les dan para las personas, ok, ahora un proceso de fragmentación, de las cantidades, pero esto también hay cartillas, las manuales que muestran cómo preparar los teas y cosas de estas. Entonces, es que me encanta en esta parte, que muestra la interacción de la universidad combinando conocimientos de la sociedad en busca de soluciones frugales. Qué bueno, perfecto. Pues le quiero pasar ahora el testigo a Andrea para que desde fuera, ¿no? Que cuando has visto esta entrevista, que es otro enfoque diferente al que es como se enfoca en Cuetzalan, ¿no? Un poco desde unas huertas dentro de los centros sanitarios y no las huertas en las casas. ¿Qué es lo que te ha llamado a ti la atención? Mira, yo también rescato mucho, igual lo dividí en 5 puntos, pero rescato mucho este esfuerzo colectivo, pero no por un lado, la TOSEPAN habla de la unión de cooperativas y un esfuerzo de la sociedad civil. Sin embargo, el proyecto de Farmacia Viva no solamente es la sociedad civil, es lo público, más lo académico, más la sociedad civil. Y creo que eso lo que va a lograr en el tiempo es que permanezca. Esa permanencia que difícilmente se puede lograr cuando involucras a demasiados socios con distintos intereses, creo que este proyecto lo tiene como muy alineado y al final del día es algo que me ha llamado mucho la atención porque creo que las soluciones deberían de ir desde tripartita, incluso sumando a la iniciativa privada también, ¿no? Aquí en México le llamamos la cuádruple hélice, que justo es la manera en la que Sí, podemos solucionar las grandes problemáticas que existen alrededor, porque no es responsabilidad de un actor, somos todos, ¿no? Total. En segundo punto, también me llamó mucho la atención que cuando dice en el video, todos tenían acceso a las plantas.
pero no al conocimiento. Entonces, eso en automático me llama mucho la atención, que el esfuerzo es democratizar ese conocimiento. ¿Cómo hacemos que lo que saben unos pocos se pueda diversificar? Y entonces, de alguna manera, estamos, y que a eso voy con el otro punto, transformando las vocaciones productivas. Es decir, hoy generaciones que ni siquiera pensaban, uno, que existían o que conocían las plantas y que simplemente coexistían a su alrededor, cómo hoy pueden generar emprendimientos, pueden generar empresa, pueden hacer que su actividad empresarial pueda estar basado en este tema de plantas medicinales. Ujú, Y otro punto que me lleva al siguiente es la profesionalización. El simple hecho de llamarlo farmacia viva y no remedio tradicional o ujú, medicina alternativa, como coloquialmente, sobre todo en México, lo conocemos, es darle un grado de profesionalización, es darle la importancia de los conocimientos ancestrales y sobre perdón, darle un lugar importante en el debate y que creo que lo trae al centro de la mesa a poder decir, claro que esto funciona, claro que ujú, no todo es lo químico que las grandes industrias nos han hecho hoy, decir me duele la cabeza aspirina o bueno, el compuesto pues, ujú. la pastillita para el estómago es tal, es no sé qué, cuando hay un montón de riqueza cultural que sobre todo existe mucho en América Latina, en Centroamérica, toda esta riqueza ancestral, cultural, de recursos, cómo está siendo aprovechada, pero además llevada a un grado de profesionalización y entonces pone sobre la mesa otra vez el debate sobre qué tan efectiva es una de otra. Y con Total. esta democratización del conocimiento, pues bueno, todos nos podemos volver muy expertos. O sea, me refiero a que es más fácil que todos puedan acceder a esta información, literalmente información que puede salvar, que te puede hacer un remedio importante y en ese sentido son como los 5 puntos que yo destacaría del video. Muy bien, pues sí, y yo por construir sobre tus puntos me ha gustado mucho este de la profesionalización porque una cosa que a mí me llamó mucho la atención, yo vengo del sector sanitario, ¿no? He trabajado tiempo en el sector sanitario, es que fuera liderado, aparte de por la universidad, por los centros sanitarios, ¿no? Esa autoridad que te da que sean los propios centros sanitarios, que sea el equipo de enfermería los que están haciendo esa explicación, ¿no? Y no una cooperativa o un ente gubernamental, son los propios centros sanitarios los que lideran este proyecto. Esto le da una autoridad muy fuerte, ¿no? Y una credibilidad. No sé si ese punto que has dicho de la cuádruple hélix, ¿no? Si André nos dijera la dificultad de la negociación con el gobierno, ¿no? Que decía, seguro que no le abriremos este tema porque seguro que nos podría decir muchas cosas de la dificultad de seguir con el gobierno, pero ha estado involucrado y de momento pues hay un recorrido. André, no sé si quieres comentar esto de también la cuádruple hélix, la dificultad, ¿no? Sí, sí, porque, por ejemplo, en Brasil los sistemas de salud es público. Entonces, está altamente conectado al gobierno. Y el proyecto Farmacia Viva, en un ámbito mayor, es un proyecto nacional. Hay un escopo nacional, pero en ese escopo nacional las acciones son individualizadas, las acciones son en los municipios y en las regiones. Entonces, acá es liderada por una profesora. Entonces, hay diferentes tipos de acciones, pero hay un escopo gubernamental. Pero, claro, obviamente, todo el proyecto que está asociado al gobierno sufre con los cambios de gobierno, los cambios de las visiones políticas. Eso es común. Es Pero un que reto, gosto de Andrea, totalmente. Andrea habló, es reto. Pero la cuarta hélice es muy interesante porque realmente hay una participación de la sociedad. Y me avanzo además un poquito porque estamos caminando para la cuestión de la sustentabilidad. Es cierto que las plantas no pueden suprimir todos los medicamentos, o es cierto esto, pero cuando tienes una producción local, si piensas en la producción local, estás economizando enormes cantidades de transporte, de la emisión de carbono, de la industrialización. Entonces, Ujú. esa posibilidad de producir localmente algo que es benéfico, que puede ser usado, por ejemplo, para la salud, y con la comunidad, no es solo algo con una visión frugal, pero es frugal, pero atinge la cuestión de la sustentabilidad, porque no todas las soluciones frugales son, en su naturaleza, frugales. Algunas no saben con necesariamente este objetivo. Lo primero es sanar lo grande problema, pero en este caso vemos até un conjunto mayor de elementos. Muy Então, bien.
no es fácil, pero es muy Es muy bonito difícil cuando... trabajar siempre y siempre se dice, bueno, que en América Latina difícil, pero también en España es muy difícil. Todo lo que involucre siempre el gobierno depende de los partidos, de las elecciones, de los cambios. Es un campo difícil. Bueno, la idea es hacer un debate ágil, rápido, que tampoco dure mucho. Tenemos dos preguntas más y os pediré que en las próximas dos preguntas seamos ya más sintéticos. Ha estado muy bien esta parte para contextualizar el proyecto, pero ahora pasamos ya a hablar de la innovación frugal. Los dos tenéis vuestra propia background, vuestra propia historia en el mundo de la innovación frugal. Y me gustaría un poco que dijerais para vosotros, ¿no? ¿Cuál es vuestra definición, vuestro entendimiento de lo que viene a ser la innovación frugal y qué elementos del proyecto que habéis un poco presentado hoy o que conocéis creéis que son especialmente frugales los elementos? Vamos a empezar, vamos con Andrea, porque antes André ha sido el último en hablar. Y Andrea, empezamos con el proyecto de la Tosepan Pacti. ¿Qué elementos de frugalidad y qué entiendes tú por frugalidad? Mira, yo me quedo mucho con justo cómo lo define Frugal for Health, de más con menos. Creo que no siempre, a mi gusto, se tiene que tener menos recursos para hacer más, no siempre. Y creo que la frugalidad incluso te da como ese amplio espectro de poder decir, pero algo que yo rescato de la frugalidad es cómo a raíz de una problemática el ingenio, la creatividad y la innovación pueden repuntar cuando tienes los recursos limitados. Y por limitados me refiero no solamente económicos, sino también incluso naturales, de Total. geografía. Creo que de repente se malentiende que los recursos limitados es, pues es que te tiene que salir barato y no necesariamente, ¿no? Hablamos El como más de tiempo, a veces recursos, hablamos exacto. de el tiempo o las personas, ¿no? Exacto, el tiempo, las personas, los recursos naturales, la Ujú. geografía, y la realidad es que el mundo en general es un territorio muy diverso en donde estas soluciones de frugalidad, por eso se ven tanto en países que estamos ahí en vías de desarrollo, porque tenemos un chorro de problemas que solucionar. Entonces, Ujú. se me hace un concepto, además de disruptivo, en donde cabe mucho para el ingenio, para la creatividad y para la innovación. Y creo que el proyecto de la Tose Pancali responde a eso. Creo que es muy relevante decir cómo demostramos cómo sí es posible generar iniciativas sostenibles, pero sostenibles no Ujú. me refiero a que financieramente hablando nada más, sino que a través del tiempo y que además no atenten contra la propia estructura del territorio. Esto es muy Cuetzalan importante. Ujú. finalmente es un municipio que está a 4 horas en auto, 3:30 de la capital de Puebla y de un centro de salud también está lejos, ¿no? Y en ese sentido, cómo a partir de esa problemática social y ponemos al centro a las personas y su necesidad, se crea el ingenio, se crea la creatividad, pero además y lo más importante que nos demuestra el proyecto es cómo no tengo que invertir miles de millones. Estamos acostumbrados en las ciudades que cuando hablas de salud ves unas torres médicas impresionantes, ves un Ujú. levantamiento de capital absurdo, y me refiero a absurdo en la magnitud, pero no significa que la salud tenga que ser inaccesible por esa situación y por esa razón. Ujú. Entonces, creo que los elementos de frugalidad que yo destacaría es cómo pusieron al centro la problemática sin antes hablar de recursos y cómo a Ujú. raíz de lo que ya tenían, hablando en temas de conocimiento, hablando en temas de limitaciones, hablando en temas de cómo le hacemos para que nuestros afiliados y las personas que son parte de la cooperativa tengan un trato digno al momento de querer estar bien y sentirse bien. Eso es lo que yo destacaría. No, no hicieron una torre médica para decir, ah, con esto ya resolvimos el problema de la salud pública, como en las ciudades se acostumbra a ver, y cómo a raíz de tener tres, cuatro figuras, las guardianas de la salud, los médicos pasantes, en las familias, quien resguarda y quien vigila por la salud, y los Ujú. propios centros, cómo realmente le estamos dando al clavo con Ujú. la solución. Entonces, para Sí, mí sí es total. completamente frugal en muchos aspectos, estos que ya desglosé, y me parece como un ejemplo muy relevante de cómo se puede hacer más con menos. Muy bien, pues muchísimas gracias. André, te cedo la palabra para que nos des un poco tu opinión de tu descripción de innovación frugal y qué elementos son frugales de la propuesta de la farmacia viva. Sí, bueno, pienso que la primera base de la innovación frugal es que vas a llevar la solución para aquel que no esté. Para mí es lo principal, lo que puedas llevarla para más gente, para los mercados. No sé, tú suele usar la palabra mercados, que pueden entender los mercados comerciales, más las Ujú. personas que no tienen acceso. Para mí esto es lo principal, visión de innovación frugal. El segundo es realmente a engenharia y la creatividad de desarrollo de ideas y de innovaciones que obviamente son pensadas con las personas en el centro y con las restricciones que están
postas. Entonces, descripción de recursos. Este segundo oposto es olhando para lo que tienes en abundancia. Porque si tienes Ujú. recursos naturales, por ejemplo, como las plantas en abundancia, eso no está, pero no está en lo mainstream de cómo hacer medicamentos, pues tenemos que cambiar la forma de pensar, tenemos que cambiar la forma de hacer la ingeniería para aprovechar lo que tenemos de abundante. Entonces, este pienso que es muy importante. Y obviamente lo justo es un elemento que determina muchas veces si puedes llevarla para muchas personas o no. Y que habla Andrea, el concordo muy grande, porque muchas veces no hacemos o no pensamos en proyecto porque los costos son muy grandes. Entonces tenemos que cambiar la forma de ingeniería, tenemos que buscar soluciones alternativas para que esto pase. Entonces, eso es, para mí es muy importante, es que son los conceptos de innovación frugal, las personas no centro, aquilo que levas para las personas que no son asistidas, ¿cierto? Ujú. Y cómo pensas em formas de engenharia. Então, não é apenas um produto mais barato ou um medicamento mais barato, porque tens ganhos marginais. Tens que Ujú. realmente atacar aquelas pessoas que não têm. Tens que ampliar o acesso. Esto es, me parece que es fundamental de la innovación frugal. Podemos hacerla con mucha tecnología, no hay Ujú. problema. Y También también, puede en ser. un caso, si es necesario las grandes inversiones para que tengas un producto, tengas una solución que, bueno, ahora puedas llevar para todo el mundo, bueno, también no hay problema en esto. Mas lo objetivo es este, llevar las soluciones para aquellos que no la tienen. Muy bien. Pues vamos ya con la última pregunta, que es un aprendizaje, ¿no? Para esos que nos están escuchando, que os lleváis de este proyecto, algo si alguien quisiera replicar este proyecto en otra, evidentemente. Vosotros no sois ninguno de los líderes de este proyecto, ya lo pongo antes de antemano, pero sí que sabéis un poco qué dificultades o qué retos se han encontrado y quizás podéis dar alguna pista para otras iniciativas parecidas que podáis dar una orientación de aprendizaje. Volvemos contigo, Andrea, también. Empezamos contigo. ¿Qué aprendizaje crees que Datosevan Pacti puede compartir, ¿no? En este proyecto? Yo creo que la sepan toda la experiencia. Creo que construir la cooperativa, que para el contexto empezó como una cooperativa y hoy tienen servicio de café, y hoy tienen hoteles, y hoy tienen este centro de salud, y tienen una diversidad de cooperativas, pero sobre todo de cooperativistas alrededor del modelo. Creo que Ujú. eso es súper valioso. Es bien difícil ponernos de acuerdo más de 5 personas en cualquier contexto, en cualquier entorno, y ellos han logrado Ujú. ponerse de acuerdo para construir todavía más cosas. Estamos hablando que desde 2019, después 2021, todo el tiempo estarle dando la vuelta y no conformarnos nada más y decir, era cooperativa de café y hasta aquí dimos, ¿no? Ujú. Sino al contrario, cómo vimos que este modelo asociativo, este modelo de economía social logró resolver la primera necesidad que era el tema del café. Y entonces, cómo este mismo puede escalar con el objetivo siempre de poner al centro a la persona y sus necesidades y entonces poder hay una palabra que ellos dicen que me encanta, que es la de generar la vida nueva, que es el Milis. Sí, Y sí. entonces, ¿cómo La su vida buena, identidad, la vida la vida, buena. perdón, la vida La buena, vida. justo, estoy medio disléxica, pero la vida buena, cómo su filosofía de entender la vida y para qué están aquí como a nivel humano y cómo Ujú. estoy aquí para transformar mi realidad y la de mi descendencia, creo que es súper valiosa. ¿Porque no atento con el medio ambiente? ¿Porque no atento contra lo natural? Y al contrario, reconozco mis saberes ancestrales y hoy le saco potencial a través de lo que el mercado normal, o sea, el mercado me refiero a no las cooperativas, sino la se mueve el mundo económicamente, me abre las puertas. Entonces, para Ujú. mí, ellos lo más rescatable que yo puedo decir que pueden transmitir es la experiencia de tantos años de construir, de esta lucha social, me atrevería a decir también, Ujú. porque obviamente se han enfrentado a muchas limitantes. Y lo que decía como al principio de la charla es también cómo han sabido que no solamente esto es de nosotros, sino cómo me abro a los distintos actores políticos, públicos, iniciativa privada, la academia. Nosotros hemos colaborado mucho con ellos en distintos programas y cómo no nada más esto es nuestro, al contrario, son muy abiertos a compartir justo esta experiencia. Entonces, para mí eso es como lo Total. más rescatable del ejemplo de la cooperativa de Tosepan Pacti y Con- en general de la Tosepan. yo le pondría la palabra diversificación, ¿no? Es un poco uno de los aprendizajes que nos quieres poner, esa diversificación de no solo la de salud, no solo la de café, sino que tienen
muchas cooperativas diferentes y eso es un poco quizás una de las claves del éxito. Muy, muy complejo, un trabajo impresionante y muy abiertos porque conmigo también fueron muy abiertos a explicarme todo y confirmo lo que comentas. André, ¿qué aprendizaje puedes compartir, ¿no? de la farmacia viva? Sé que puede haber momentos de más altos y más bajos, pero ¿cómo compartirías alguna reflexión que hayas recogido en este tiempo? Sí, bueno, primero es fundamental que, estoy hablando desde el punto de vista de la universidad y de la sociedad, es fundamental que que exista esta aproximación de la universidad y de la sociedad. En esta aproximación, ela tenía que acontecer de una forma realmente sincera y de envolvimiento. Entonces, las personas de la universidad, de fato, conviven con la comunidad, entienden la comunidad, y la comunidad participa en lo proyecto, con Ujú, sus ideas. Tienes que entender las necesidades, la forma de pensar de la comunidad, para poder, junto con ela, pensar em soluções. Isso eu penso que é uma grande lição deste projeto. Não adianta ujú, pensar em um projeto acá dentro da universidade, haces umas entrevistas, pensas que conheces a realidade, mas não as conheces. Então, esta é uma característica importante que penso do sistema de saúde brasileiro, que temos nos postos de saúde pessoas que conhecem as famílias daquela região. sí, Então, há uma ligação promotores. muito próxima. Se recordas quando estivesse acá? Há uma ligação muito próxima, porque o profissional de saúde, em seu posto de saúde, le conhece a comunidade. Ujú, Esta é uma base de conhecimento que não podes encontrar em um prontuário médico, não podes ujú, encontrar em um periódico. É uma base de conhecimento sobre aquilo que está nas pessoas. Então, a comunicação, falar, as reuniões, a interação, é uma gênese de que podes fazer para pensar soluções em conjunto. E ujú, isto é um ponto de contato da universidade com o sistema de saúde, com a sociedade. Penso que parte deste sucesso deste projeto se dá em la habilidade e la disponibilidade das pessoas que estão em fazer este. Eu penso que tem um pouco que começar a falar aqui de la paixão, não sei se paixão é o nome correto, mas é sí. algo que te acende por dentro, que queres fazer, e podes ver isto nas pessoas que estão indicadas nestes projetos. Elas querem fazer, não há uma motivação financeira, há algo muito mais altruísta, de comprometimento com sua sociedade, com sua Ujú, comunidade, com seus amigos. Então, eu penso que há um elemento social, um elemento que, de fato, me parece muito importante para que possas sustentar esses projetos quando tens muita dificuldade de financiamento, falta de profissionais, ou seja, são ujú. esses elementos que estabelecem a comunicação de participação e de cooperação. Penso que, pelo que vi dos vídeos, me parece muito parecido no que obtienes com as cooperativas, onde as pessoas, de fato, têm esse sentimento De participación. comunitário. Então, acho que esta é a grande lição que diria, assim, para quem Muy pensa bien. em replicar. Não é escalável com uma simples fórmula, não há. Tienes que, de fato, conhecer as realidades. Pues de lo que has concluido tú, me quedaría un poco con la palabra participación, ¿no? De, tanto de la Sim, universidad como de la sociedad, de cómo con este proyecto habéis sido capaces de hacer participar a muchos actores diferentes. Pues un poco hasta aquí era la idea de comentar las dos entrevistas que hicimos en México y en Brasil. Muchas gracias no fue a través de Andrea, pero fue a través de la Ibero Puebla, ¿no? Y a través de el IDIT, la institución en la que trabaja Andrea, que pudimos tener acceso a esta entrevista. Así que, bueno, Andrea, gracias en nombre del IDIT y de la Ibero Puebla. Y gracias, André, también por también facilitar esta entrevista en la Farmacia Viva en Itagí. Y los dos por estar aquí hoy comentando este debate. Espero que los que nos habéis escuchado, pues que os haya gustado y si queréis ver más vídeos, seguro que vais a encontrar otro material muy interesante en este proyecto que se llama Frugal for Health. Muchas gracias, Andrea y André, por vuestro tiempo y nos vemos ah, en otra ocasión. sim. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Até mais.